Hola, bienvenidos al canal. Hoy hablaremos un poco sobre la presión y algunos conceptos. Presión atmosférica. La presión atmosférica varía según los puntos de la superficie terrestre. A nivel del mar, la presión atmosférica es de 1.033 kilogramos por centímetro cuadrado, o análoga a la que produciría una columna de 760 milímetros de mercurio sobre un centímetro cuadrado de superficie. Esta presión se denomina presión normal. Presión manométrica, usando la presión atmosférica como referencia. La presión manométrica es una medida de la fuerza por unidad de área ejercida por un fluido por encima de la presión atmosférica del lugar. Esta presión se mide con aparatos llamados manómetros. Presión de vacío es una presión menor que la presión atmosférica. Se mide como la diferencia entre la presión medida y la presión atmosférica en unidades de milímetros o pulgadas de mercurio de vacío. Presión absoluta es la fuerza total por unidad de área ejercida por un fluido y es igual a la presión atmosférica más la presión manométrica, o a la presión atmosférica menos la de vacío. Cuando succionas, creas lo que llamamos presión de vacío. Es como crear un pequeño espacio donde hay menos presión que en el aire que nos rodea. Los científicos la miden en milímetros o pulgadas de mercurio. Y aquí viene lo interesante. La presión absoluta es como la suma total de todas las fuerzas. Es como cuando sumas la presión atmosférica normal más la presión manométrica, o cuando restas la presión de vacío de la atmosférica. Relación entre la presión y la elevación. Quizá estés familiarizado con el hecho de que, al sumergirse en un fluido, una alberca por ejemplo, dicha presión se incrementa. Existen circunstancias en las que es importante saber cómo varía la presión con un cambio en la profundidad o elevación. El término elevación se define como la distancia vertical entre un nivel de referencia y un punto de interés que se denotará como Z por algunos autores. La elevación siempre se mide en forma positiva, en dirección hacia arriba. En otras palabras, un punto más elevado tiene una elevación mayor que otro más bajo. Ejemplo número 1. Calcule el cambio en la presión del agua de la superficie a una profundidad de 5 metros. Solución, utilizando la ecuación de la diferencia de presión, que el cambio en la presión es directamente proporcional al peso específico del líquido, que la presión varía en forma lineal con el cambio en la elevación o profundidad. Una disminución de la elevación ocasionará un incremento de la presión. Esto es lo que ocurre cuando alguien se sumerge en una alberca. Un incremento en la elevación provoca una disminución de la presión. Esta ecuación no se aplica a los gases, porque el peso específico de un gas cambia con el cambio de la presión. Para este problema, el peso específico tiene un valor de 9.81 kilonewtons por metro cúbico. Tenemos una altura de 5 metros. Entonces, sustituyendo estos valores en la ecuación, obtenemos una diferencia de presión de 49.05 kilopascales. Al descender en el agua la elevación disminuye, se produce un incremento de la presión. Por tanto, la presión a 5 metros es de 49.05 kilopascales manométricos. Ejemplo número 2. Calcule el cambio en la presión del agua de la superficie a una profundidad de 15 pies. ¿Solucionan? De nueva cuenta, usamos la expresión para calcular la diferencia de presión. Como nos encontramos en el sistema inglés, el peso específico del agua es 62.4 libras fuerza por pie cúbico, con una profundidad de 15 pies. Sustituimos los valores en nuestra ecuación y obtenemos un valor de 936 libras fuerza por pie cuadrado. Pero estas unidades no son de presión, debemos cambiarla por libras fuerza por pulgada cuadrada con un factor de conversión. Una vez realizada la conversión, obtenemos un valor de 6.5 libras fuerza por pulgada cuadrada, o mejor dicho, 6.5 sig. Otro concepto a utilizar en este curso es la viscosidad dinámica. Conforme un fluido se mueve, dentro de él se desarrolla un esfuerzo cortante, cuya magnitud depende de la viscosidad del fluido, en unidades de Pascal por segundo. Otro concepto no menos importante es la viscosidad cinemática, que por conveniencia, la viscosidad cinemática se define como la división de la viscosidad dinámica entre la densidad, en unidades de metros cuadrados por segundo. Es increíble cómo estos conceptos están presentes en nuestra vida diaria, ¿verdad? Si te gustó esta explicación, no olvides darle like y suscribirte para más contenido como este.